¿Para qué sirve un abogado?, me preguntó mi hija. Para una mierda. No se lo dije. Yo lo pensé, y estuve a punto de soltarlo. No lo dije porque no uso palabrotas delante de Mía, que es la de 9 años. Y es una nena que tiene todo el tiempo preguntas. Tiene más preguntas que cachetes y cachetes tiene bastantes. Yo tengo con el derecho una relación complicada. Mi primer trabajo eh, fue cuando todavía no terminaba el colegio. Y por las tardes y durante las vacaciones tuve una jueza que me dio la oportunidad de trabajar en la corte, en el Palacio Provincial de Justicia. Vivía en la ciudad de Guayaquil, donde hace calor, mucho calor, y aún así la gente toma café y fuma cigarro. Bueno, esta jueza necesitaba a alguien que le hiciera el café y le fuera a comprar cigarros. Y como yo ya era mayor de edad y había rozado apenas los 18 años, me gané el puesto por un módico salario. Pero en la corte, que era el lugar donde aspiraba a trabajar algún día, vi cosas que fueron simplemente más de lo que quise. Por ejemplo, me pidieron un día, de los primeros, ir a recoger 20 papeles en el parqueadero del edificio de la Casa de la Cultura, que está muy cerca de la Corte Provincial. Es un edificio tan viejo como la misma corte que tiene un estacionamiento adjunto, donde esperaba un carro, una SUV, con vidrios polarizados y con un abogado que tenía cara de pocos amigos, pero que cuando me vio decidió sonreírme, tal vez porque estaba muy chico, tal vez porque le recordé a sí mismo, tal vez porque le parecía a su hijo, quién sabe. Me pidió que subiera el carro y entonces me dijo, ahí están los papeles. Le dije, ya, y me quedé esperando. Y me dijo, cuéntalos. Fue entonces cuando aterricé y supe que 20 papeles significaban $20.000. Y me pasé una hora tembloroso contando de uno en uno billetes de $20 con miedo de que faltara algo, yo que no tenía para pagar ni siquiera el pasaje de taxi. Y entonces eché una llamada y dije, ¿qué hago con esto? Y me pidieron, por favor, tráelo a la oficina. Así que crucé el estacionamiento de la Casa de la Cultura con un bolso lleno de dólares hasta un palacio de la justicia donde me esperaba el juez, mi jefe, y me daba así el recibimiento al sistema de justicia. Dejé de trabajar con él al día siguiente y encontré trabajo en otro despacho, un juez muy joven. Era su primer año como juez. Era alguien que aspiraba a ser honesto y hacer las cosas diferentes. Se había graduado hacía poco y el sistema de justicia del país se estaba reformando por entonces y se abría la puerta para que sangre nueva viniera a ocupar los espacios que aquellos jueces mañosos y vetustos habían tenido en su poder por tantas décadas. Este juez joven hoy está acusado por corrupción, por lavado de activos. Ya en mi primera semana lo vi hablar con el secretario y generaron entre los dos, conmigo dando vueltas por allí, sirviendo el café y escuchando como sapo, un tarifario. Generaron un tarifario que ponía al habeas corpus en tanto y a la apelación en tanto más y a lo demás en tanto más. Vi un sistema decadente. Vi gente irse presa por error. Gente que se fue a prisión sin orden de prisión. Gente que fue capturada por la policía porque se parecía al que estaban buscando. Gente condenada sin pruebas. Gente que no había tenido derecho a una defensa. Gente pobre, muy pobre, paupérrima, que rogaba que no cancelaran su audiencia, porque no tenía dinero para tomar un bus para volver al día siguiente a seguir rogando por justicia por su hija violada. Y día tras día, durante esas pocas semanas que duré como trabajador de la corte,
No hice sino decepcionarme de este oficio. Yo para entonces ya usaba traje y corbata y estos lentes de Woody Allen con hambre. Y descubrí entonces en ese edificio vetusto y abandonado, desvencijado, que se venía a pedazos, que no tenía aire acondicionado y en el que era muy difícil abrir las ventanas, que el que usa traje y corbata en Guayaquil a las 12 del día, con 35 grados centígrados, sin aire acondicionado, está condenado a usarlo toda la vida. Por eso tal vez todavía ahora que trabajo desde casa lo uso. Y tuve una relación con el derecho que se rompió por aquellos días. Mi último día en las cortes, cuando tomaba el taxi para ir a renunciar, eh, le pedí que me llevara a la Nueva Quito. Y el taxista, guayaquileño, es decir, buena gente, bonachón, gracioso, me dijo, va al Palacio de la Moneda. Le dije, no, 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 voy a la Corte de Justicia. Y se me rió como si fuera idiota y no hubiera entendido el chiste. Por eso. Yo me reí también cuando lo entendí. Y me dio tanta vergüenza decir que trabajaba allí y que ese día iba a renunciar, que pasé todo el camino hablando mal de los jueces y de cómo no habían resuelto mis casos como usuario de justicia, haciéndome pasar no por colaborador de un juzgado, sino por un muchacho que iba a un caso. Pero eso fue hace ya mucho, mucho, mucho. Y Mía tiene 9 años y está allí esperando una respuesta y mirándome con los ojos enormes. Y debo confesar que le aburre profundamente que le cuente historias de mi pasado. Es madura, pero tampoco está para la verdad. Así que no quise decirle la verdad, no quise decirle que la cosa había empeorado, que los corruptos ya no son silenciosos y tapiñados y se reúnen en secreto para fijar tarifarios, sino que hacen mayoría y votan incluso en el Consejo de la Judicatura y ponen a los altos magistrados del Consejo Judicial. Que los corruptos llegan a los altos cargos de la Fiscalía General del Estado y que ostentan incluso inmunidad y que luego reciben premios por su labor política. Que los corruptos son jueces o quieren ser jueces porque saben que ser jueces es resolverse la vida, que es empezar a manejar una cantidad de dinero en efectivo que luego nadie va a revisar porque está más que dicho y más que probado que al sistema de justicia no se lo revisa en este país. No le quise decir que hoy no hay fiscal que lograra pasar una revisión de la UAFE, simplemente no hay, si se los examinara a ellos y a sus parejas. Que la abstención se vende, que el archivo se vende, que la apelación se vende, que cada vez que ustedes vean esas palabras, archivo, abstención, apelación, venta. No le quise decir que aún los abogados honestos, que los hay, y son muchos, gracias a Dios todavía son muchos, saben exactamente con quién hay que hablar. Que si llamamos hoy entre todos a un abogado honesto y le preguntamos con quién hay que arreglar en la Corte Provincial o en la Corte Nacional, sabe con quién. Porque lo sabe todo el mundo, pero nadie hace nada. Y los honestos aprendieron a convivir entre las cloacas, llevando trajes para no ensuciarse, o llevando servilletas para cuando se ensucian, no quedar manchados. No le quise decir que hoy los jueces no operan para el Estado ecuatoriano, sino para el narcotráfico. Y que el narcotráfico, así como con la política, ha encontrado en las cortes su gran oficina. Y que los narcotraficantes no tienen hoy que contar despachos de abogados, porque han encontrado cómo contratar unidades judiciales. No le quise decir que es una verdadera mierda el sistema judicial. Entonces, procuro responder su pregunta, la pregunta de Mía. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los abogados? Yo qué sé. Sirven para ponerse en el medio, supongo. Eh, ella me pone sus ojos lejanos, como diciendo, no te entiendo, ¿qué significa ponerse en el medio? Le digo, mira, a ver, vamos a hacerlo sencillo. Hay unos señores que llamamos penalistas. Los penalistas son
insoportables, pero ellos se ponen en el medio entre los que tienen poder y los que no lo tienen, entre los que hacen bullying y los que van a ser bulleados. Y Mía hace como que me entiende, amaga. Y le digo, mira, ellos son los que evitan que se ponga en riesgo a una persona inocente. Ellos son los que cuando alguien abusa del poder, van y lo castigan o le consiguen un castigo. Ese castigo por lo general es la cárcel. Pero también son, y ese es su trabajo más importante, los que evitan que el poder abuse del poder contra el que no lo tiene. Los que se ponen en medio del Estado abusivo y el ciudadano común. Los que evitan que un inocente vaya a la cárcel. Ese es su verdadero trabajo. Y luego hay muchos, hay civilistas que son los que se preocupan de que nuestra palabra todavía tenga valor, de que cuando hacemos un trato, un pinky promise, ese pinky promise se cumpla. Y Mía siente. Digo, hay laboralistas que son una joda, pero sin ellos probablemente los papás no podríamos tener la tranquilidad de que cuando nos echan de un trabajo nos van a reconocer lo que nos deben. O no podríamos tener derecho a vacaciones, o no podríamos tener derecho a pasar con ustedes cuando nacieron. Y hablando de que nacieron, hay abogados también de familia que son los que se preocupan de que cuando se acaba el amor entre un papá y una mamá, no se acabe el amor con los hijos. O que aquellos hijos que no tienen padres encuentren uno. Hay abogados societarios que crean prosperidad y condiciones para que los padres puedan comprar juguetes en Navidad. Hay abogados constitucionalistas que son los que le dicen a los políticos tramposos, oye, eso es trampa. Punto. Hay abogados migratorios, Mía, le dije. Abogados de derecho humanitario, le dije. Abogados que han logrado que tú y yo, que hemos sido protegidos por un tercer país, seamos protegidos por un país que sí nos puede proteger. Y ella, que sabe que su mamá y yo estamos terminando la carrera de derecho, va un poco más allá. Me dice, ¿qué abogado vas a ser tú? ¿Qué abogado va a ser mamá? Digo, bueno, vamos a ser unos abogados locos, unos que estudiaron pero no ejercen. Entonces, ¿para qué estudiaron? Le digo, no sé, para ser un obstáculo, para ponérsela difícil a los tramposos, para reconocer a los tramposos cuando hacen trampa y gritarles, oye, tramposo, estás haciendo trampa, para que tengan un poco de vergüenza, para que tengan que ser creativos, para que tengan que inventar una forma muy, muy creativa de justificar sus embarradas, su pillería, su falta de honestidad, pero sobre todo para motivar a los muchos que sí valen la pena y se han callado y siguen litigando en esas condiciones, a dejar de hacerlo, para seguirle abriendo los micrófonos a los muchos amigos que tengo en el oficio del derecho. Y podría nombrar a muchos, se me ocurre. Jorge Luis Mazón, el último, el que me llamó hace unos días, en mitad de la noche, después de hacer un escrito fantástico para defender la libertad de expresión, y me recordó entonces el tipo abogado que si ejerciera quisiera ser. Un abogado que pelee por lo justo, que no es mucho pedir. Un abogado que, sobre todo, sabe que en el derecho hay derecho a todo, menos a resignarse. Yo soy Anderson Boscani, esto es Café La Posta. Bienvenidos.